Ok, la doctora Gladys tuvo un problema con su conexión. Vamos a esperar unos minutitos más en lo que se reincorpora. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, doctora, le escuchamos. Perdón. No se preocupe. Voy a volver a activar el power. Ojalá que no me vuelva a tirar, porque hace un momento ese fue el detalle, creo. Ok. Bien. Parece que ahora sí. Parece que ahora sí. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Reitero el, la invitación, la posibilidad, y siempre digo que ahora más que, además de ser un honor, es un compromiso aprovechar cualquier espacio para hablar sobre las cuestiones de género. En este caso, vamos a hacer una plática sobre las mujeres en la arquitectura y el urbanismo, un poquito de corte histórico, vinculadas con la visibilización de la profesión que yo desarrollo. Y vaya, vamos a empezar. De hecho, la ponencia tiene como que dos partes, una parte vinculada con la visibilización de esta práctica profesional y otra parte sobre el rol de la mujer en el espacio público, sobre todo en tiempos actuales. Denise Scott Brown, una maravillosa arquitecta de movimiento moderno, eh, dice que las mujeres profesionistas todas pueden tener historias de horror vinculadas con la discriminación que han padecido a lo largo de sus carreras. Esto lo comenta Denise Scott Brown en un ensayo que escribe en los años 70 que se llama Sexismo y Star System en la arquitectura. Y esta parte de estas historias de horror, la misma Denise las había vivido, ya que fue pareja durante muchos años de un arquitecto muy reconocido, que de hecho en varias ocasiones él fue premiado y ella no, aún estando en sociedad, ¿no? Él se llamaba Robert Venturi, falleció hace algunos meses, en algunos años, y es cuando ella también se decide de una u otra manera alzar la voz, ¿no? Un grupo de arquitectas de la Universidad de Harvard le han dado la tarea de trabajar para reconocer la labor profesional de ella. A final de cuentas, desde esta profesión, al igual que muchísimas otras en México y en el mundo, en lo que desarrollan las mujeres, para vivir han estado en el ámbito de la invisibilidad, ¿no? Y esto no es una historia diferente en el caso de la arquitectura. Les voy a poner este caso, es una gran exposición que se hizo en el año 2015, de manera particular en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde a manera de una gran antología de 1955 a 1980 se pretendía narrar la historia de la arquitectura latinoamericana, la arquitectura del movimiento moderno en Latinoamérica. Y de todos estos años, en el MoMA, la única persona que aparece como representante de las mujeres en Latinoamérica es una sola arquitecta, que es la arquitecta Lina Bo Barry, que si bien es invaluable, totalmente de relevancia la obra que ella desarrolla,
se sabe, no es la única mujer que hace arquitectura de importancia y en ese momento, ¿no? Sobre todo en toda Latinoamérica, estamos hablando de México a Tierra de Fuego. Sin embargo, a lo largo de la historia y de manera particular en esta gran oportunidad que tuvo el MoMA de hacer las cosas un poco mejor en el año 2015, todas las mujeres en la arquitectura latinoamericana fueron invisibilizadas, aún existiendo la documentación para empezar a visibilizar sus trabajos. Esto no es único, no solamente lo hizo el MoMA, sino de manera particular este libro que a mí me parece magnífico, derivado de la tesis doctoral de la arquitecta Fernanda Canales, otra mujer. Hace una relatoría sobre la arquitectura que se desarrolla en México a lo largo de 110 años, del año 1900 al año 2010, en una edición bellísima de Banamex. Sin embargo, la exposición curada por la misma arquitecta Fernanda Canales y expuesta en el Centro Cultural Banamex y posteriormente en algunos otros países, en algunas otras ciudades de México. La única obra que representa a las mujeres mexicanas que hacen arquitectura y urbanismo es una obra de la arquitecta Tatiana Bilbao y es una obra que además hace en sociedad con el artista Gabriel Orozco, siendo esta una casa en la playa. En la exposición, esta obra arquitectónica magnífica de la arquitecta Tatiana Bilbao, que es una de las arquitectas más importantes en México actualmente, joven además, estaba representada por una fotografía a color tamaño carta. Era todo lo que había sobre arquitectura hecha por mujer en 110 años en un libro o en una publicación editada incluso por una mujer. En contraparte, han habido muchos proyectos o se están desarrollando proyectos como la database de Virginia Tech, del archivo de mujeres en arquitectura. Sin embargo, por ejemplo, en este archivo únicamente hay registros de 2 mujeres arquitectas. Una de ellas es Sara Toppelson, la otra es Louise Noel, que de hecho Sara Toppelson se dedica al urbanismo y Louise Noel, si bien muy vinculada con el mundo del diseño, realmente es una historiadora del arte que trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Creo que una de las propuestas más loables es el de Un día una arquitecta, que fue una iniciativa de origen argentino, liderada entre otras personas por la arquitecta Inés Moisset, que a lo largo de 4 años, cada día se publicaba la biografía de una arquitecta de cualquier lugar del mundo. Desafortunadamente lo que ocurre con Un día una arquitecta es que ustedes multipliquen 365 por 4 y tenemos alrededor poco más de 1.200, 1.300 arquitectas, pero únicamente hay 23 registros de arquitectas mexicanas, ¿no? Contra 280 registros de arquitectas latinoamericanas. Entonces, somos el 10% de toda Latinoamérica y no somos ni el 2.5% de todos los registros que existe en Un día una arquitecta. La práctica profesional de la arquitectura por mujeres en México es básicamente inexistente. Esto es, lo que ocurre en Unión Arquitecta, es el grupo de redacción. Yo colaboré en este proyecto de manera de investigadora con 4 o 5 registros de mujeres mexicanas, de esas 20 y tantas que están publicadas. Y una de las grandes aportaciones que aparecen en Un día una arquitecta es que además se hace visible esta práctica profesional incluso desde el siglo XV, ¿no? Las mujeres renacentistas, humanistas, muchas de ellas con bastante recurso económico y con mucha cultura, cómo impactaron su territorio. Y que han sido, no aparecen en ningún libro, ¿no? Hay otras iniciativas, como por ejemplo, un libro maravilloso que se llama Heroínas del Espacio, escrita por Carmen Espejel, donde se recuperan la historia y el trabajo de mujeres dentro del movimiento moderno de los años 20 en adelante, ¿no? Nombres
como el de Lily Reich, ¿no? O el de Ray Ames o de Charlotte Perriand, siempre la misma Eileen Gray. En el caso de Lily Reich, Charlotte Perriand y Ray Ames, lo mismo que Aino Alto, totalmente vinculadas con sus esposos, ¿no? Y creo que aquí se conoce mucho más la práctica de ellos que de ellas, aún estando en sociedad. Sin embargo, en Heroínas del Espacio, ellas son las que se privilegian. O ejercicios como los de Wiki, incluso, bueno, de manera particular las editatonas que se han hecho para Wikipedia, con la intención de aumentar la visibilidad de las mujeres que practican arquitectura. Ustedes imagínense que de los arquitectos considerados como el 100%, únicamente el 3% son registros de mujeres. Esto es, básicamente no existimos. Hay investigaciones maravillosas como esta de Alice Friedman, que habla de las casas más importantes del movimiento moderno, Women in the Making of the Modern House, donde se establece la relación que existe entre las arquitectas, entre las mujeres propietarias de las viviendas más importantes del movimiento moderno y su relación con los arquitectos diseñadores. Esa es otra manera de hacer arquitectura, vinculándose directamente con los diseñadores. Y ese es el caso, por ejemplo, de Flanders Wright, que es esta casa con un programa arquitectónico sumamente complejo. No voy a entrar en muchos detalles, pero para que ustedes vean la idea. La propietaria es una productora de teatro y la complejidad de la casa no era solamente formal, sino era un programa arquitectónico muy extenso y mixto, ¿no? O bien esta casa está en Holanda, que era una casa que durante el día funcionaba para una familia nuclear, y durante la noche permitía que los muros se movieran de tal manera que se pudieran realizar todas las tertulias literarias que organizaba la propietaria, ¿no? Interesante es que, por ejemplo, en este primer caso hay un distanciamiento entre la propietaria y el arquitecto, en el caso de Flanders Wright, pero en este caso la propietaria y el arquitecto tienen una relación afectiva, ¿no? El caso de Le Corbusier y una de sus viviendas, ¿no? En el caso de Mies van der Rohe y la famosa casa Farnsworth, que cuando hablamos de la casa Farnsworth parece que es una casa de un hombre, cuando realmente la propietaria era una mujer, la doctora Judith Farnsworth. Sin embargo, ella termina demandando al arquitecto, el arquitecto gana el pleito legal porque ella lo demanda porque a pesar de que participa en parte del proceso creativo, ella al final de cuentas nunca puede vivir la casa porque era una casa completamente abierta y no le permitía tener ningún sentido de privacidad e intimidad. Y esto ella se lo explica N cantidad de veces al arquitecto, y el arquitecto al final de cuentas hizo la casa que le parecía mejor a él y no a la propietaria per se. O bien las viviendas que estaban desarrolladas en este caso por Richard Neutra en California, en estas casas maravillosas, todas propietarias mujeres. Esa es la casa del padre del movimiento postmoderno, en este caso de Robert Venturi, esposo de Denise Scott Brown, que había mencionado hace un momento. Y es la casa que le hace a su madre, básicamente es el decálogo de la arquitectura postmoderna. O bien la casa que diseña Eileen Gray para ella misma y su marido, ¿no? Y que durante muchísimo tiempo fue adjudicada a Le Corbusier. Le Corbusier, como uno de los padres de la arquitectura del movimiento moderno, tiene una cabaña, un diseño de una cabaña muy cerca de esta casa que está en la costa sur francesa, y la tumba incluso de Le Corbusier está a unos cuantos metros de esta vivienda, ¿no? A final de cuentas, Le Corbusier muere en esta casa y durante muchísimos años la historia le adjudicó este proyecto a Le Corbusier mismo, hasta que precisamente entre otros investigadores, otras investigadoras, Carmen Espejel identifica que realmente no era un proyecto de Le Corbusier, sino que era un proyecto de Eileen Gray, a pesar de que Le Corbusier había muerto ahí. Lily Reich, creo que es algo que vale la pena mencionar, procede de Mies van der Rohe,
totalmente invisibilizada, ¿no? Esta silla que ustedes ven ahí es una silla muy famosa que se conoce con el nombre de silla Barcelona, y durante gran parte de la historia de la arquitectura, en los últimos básicamente 70, 80 años, se pensó que esa silla era realmente obra de Mies van der Rohe, cuando quien realiza el diseño fue Lili Rayford, su socia, pero nunca se mencionó a ella como tal, sino que era el nombre del hombre el que preponderaba en esta práctica profesional. Margaret Schut, que diseña la cocina Farnsworth, también un poco vinculada a su marido, pero aquí sí hay un reconocimiento del diseño que ella realiza para poder hacer esta cocina que se reconoce como la primera cocina factible de ser fabricada en serie y con una optimización al centímetro, ¿no? Funcionaba todo perfecto. Funcionaba todo perfecto que era imposible haber un cambio en la rutina de la familia, porque entonces ya no te funcionaba la cocina. Charles Perriand, socia de Le Corbusier, en algún momento Le Corbusier, se la presentan a Le Corbusier, ese gran maestro de la arquitectura moderna. Le Corbusier la ve y dice, bueno, aquí no se bordan cojines, y no quiere contratarla, ¿no? Tiempo después, Le Corbusier visita una obra, un montaje que ella realiza, y sin saber quién era la autora, le parece maravilloso, y es cuando se encuentra con el hecho de que Charlotte Perriand era que él había rechazado previamente por ser mujer, simplemente por una cuestión de estereotipo de género. Realmente era quien había hecho el montaje y trabajan juntos, pero realmente el hecho de trabajar juntos implicaba de que muchas cosas que hizo Charlotte Perriand como tal fueron únicamente firmadas por Le Corbusier. Por otra parte, creo que hay que reconocer pues el nivel de expertise, ¿no? La retroalimentación que debe de tener el usuario básico del espacio en relación a los espacios. Y en este caso, Denise Scott-Brown, siempre en un ensayo que se llama Planeando el Tocador, dice que, bueno, a final de cuentas, por mencionar una de las cosas, es que las mujeres deberían de ser quienes retroalimenten cómo funcionan los baños de mujeres. O sea, esa experiencia, y hacer un reconocimiento de la sabiduría intrínseca que tiene el usuario mismo del espacio. Regularmente se piensa en la universalidad, cuando esa universalidad es inexistente. Creo que aquí valdría la pena hacer una inflexión, porque así como hemos hablado hace un momentito de algunos casos de mujeres vinculados a los arquitectos, aquí también continúan los casos mucho más próximos, ¿no? La fotografía que ven ustedes de ese arquitecto es el arquitecto Enrique Miralles, y la fotografía de la mujer es la arquitecta Carmen Pinos. La obra de abajo es un edificio de departamentos en Guadalajara, y al final de cuentas la arquitecta Carmen Pinos puede desarrollar una vida profesional mucho más plena al momento que se divorcia del arquitecto Enrique Miralles. Enrique Miralles se divorcia de Carmen Pinos para poder casarse con Benedetta Tarlagué, que es la arquitecta que aparece aquí. Sin embargo, lo mejor de la obra arquitectónica de Benedetta la realiza una vez que enviuda del arquitecto Enrique Miralles, por irónico que esto pudiera parecer. Sin embargo, hay casos impresionantes, ¿no? Donde hay un respeto profesional pleno en el ejercicio de la arquitectura. En este caso estamos viendo la fotografía del arquitecto, es el arquitecto José María Montaner, uno de los grandes teóricos de la arquitectura. José María tendrá alrededor de 35 títulos de títulos, y su esposa tiene una carrera en paralelo igual de fuerte que la de él. Yo recuerdo en alguna ocasión que la invito a ella a un evento. Él llega también al mismo evento, sin embargo, a pesar del peso que tiene dentro del ámbito arquitectónico, nunca
interviene en las participaciones, hay un respeto absoluto, ¿no? Y ustedes pueden ver este libro que se llama Arquitectura y Política, de José María Montaner y Saida Mouchi. Hace este año, el pasado 2020, sacaron otro libro que se llama Política y Arquitectura y está firmado al revés, ¿no? Como Saida Mouchi y José María Montaner, en un equilibrio pleno de su práctica intelectual. Hay trabajos que se hacen también en colectivo por mujeres arquitectas y urbanistas, en este caso el colectivo Punto 6, que trabaja directamente en territorio y que trabaja sobre todo auditorías con perspectiva de género, que ahorita podemos hablar un poquito más de ello. Y las arquitectas estamos ahora viviendo en un punto donde, si bien la matrícula estudiantil está básicamente equilibrada en Estados Unidos y en Inglaterra hay 44% de mujeres matriculadas estudiando arquitectura. En México somos poco más del 51-52%. La realidad es que, por ejemplo, las arquitectas premiadas son muy pocas, o sea, serán alrededor del 1 o el 2%, ¿no? Lo que ocurre también a partir de este ejercicio de invisibilización profesional. Este es un fenómeno que se conoce como el pipeline, ¿no? Que es como un embudo, ¿no? Donde las mujeres, si bien pueden empezar de una manera muy contundente en la parte baja de su carrera profesional, conforme van ascendiendo cada vez son menos, ¿no? Se vuelve más estrecho y más difícil de pasar. Y no es solamente difícil de pasar por una cuestión vinculada con su proceso formativo, sino que también es muy difícil de pasar por algo que se conoce como el cielo de cristal, ¿no? Que además el techo de cristal no solamente es una cuestión profesional, sino también personal, porque al momento que deciden asumir parte de su vida privada, al momento que deciden ser mujeres, madres o casarse o algo, entonces se genera como una barrera que no les permite ascender más, independientemente de lo que podemos conocer como el gap, ¿no? Como el gender gap o la brecha de género profesional en la arquitectura, que es muy amplia. Las mujeres y los hombres arquitectos no ganan lo mismo. Eso se vincula también mucho con el hecho de que no ganan los mismos concursos y demás. No estoy hablando de una calidad proyectual, estoy hablando de la visibilización y del reconocimiento profesional. Las mujeres arquitectos siempre estuvimos ahí y me gusta mucho manejar esta imagen. Esta es una imagen de un libro de la época medieval, del siglo XII, es Cristina de Pizan, y ahí se pueden ver en una alegoría las mujeres construyendo la ciudad en Francia, ¿no? En algún momento podemos hablar extensamente sobre esta publicación, donde además las ciudades se construyen a partir de elementos morales y éticos, ¿no? Pero siempre están las mujeres incluso haciendo trabajo físico, lo cual es súper importante. Pero también vale la pena mencionar que en este caso Cristina de Pizan escribe de mujeres por mujeres y en relación a la ciudad. Y además es una de las primeras editoras modernas, tal cual, ¿no? Contrata copistas, contrata amanuenses, contrata ilustradores para poder generar copias de sus libros y venderlos, porque al final de cuentas queda huérfana y posteriormente viuda, y ella tiene que mantenerse y se mantiene a partir de sus publicaciones, ¿no? Voy a cambiar un poco el sentido y pasamos como que a una segunda parte. ¿De dónde aparecen o en dónde aparecen los estudios de género? Yo creo que a partir de los años 60 empiezan a aparecer los estudios de género a partir de la crítica del otro, ¿no? Y cuando hablamos del otro, hablamos de todo aquello que no es hombre, europeo, blanco, es una condición que es muy diferente a todo aquello definido por género, sexo o raza heteronormado, ¿no? Y junto con la crítica del otro, que busca obviamente la equidad, la inclusión y por sobre todo el fin de los prejuicios, empieza a haber una discusión sobre la arquitectura y las artes. La arquitectura y las artes hasta entonces se
se empieza a analizar más allá de las cuestiones formales, de las cuestiones vinculadas con la belleza y demás, a tratar y a desarrollarse críticamente sobre los temas culturales, históricos y éticos, ¿de acuerdo? Y precisamente en este contexto de los años 60, hacia finales 64, 68, surge lo que conocemos como los paradigmas de la posmodernidad arquitectónica, ¿no? Y dentro de estos paradigmas de la posmodernidad arquitectónica, donde está la fenomenología, la estética de lo sublime, la teoría lingüística, el marxismo, aparece también el feminismo como tal, congruentemente, dentro de la arquitectura, claro, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar un poco sobre esta construcción cultural y la diferencia que existe entre el sexo y el género, que bueno, podría ser tema de otra plática, pero el sexo como una condición biológica, el género como una construcción cultural, pero ambos vinculados con el espacio, ¿no? Y retomamos otra vez el tema de la visibilización de las mujeres, de su participación como entes sociales y de la ocupación del espacio mismo. Es tan importante la vinculación de lo cultural con el espacio para definir el género como la manera como cada una de las personas ocupa y asume el espacio culturalmente asignado, o bien como rompe este espacio para ir transgrediendo, entre comillas, otros espacios y apropiándose de él. En ese momento, básicamente, estamos en un momento de transgresión, entre grandes comillas, espacial. En este mismo contexto, y hablando un poco del feminismo, una de las responsabilidades que hay que asumir es precisamente hablar del feminismo planteando todas las desigualdades posibles. Posibilidades de raza, posibilidades de edad, posibilidades económicas o de clase. El feminismo, una de las cosas que tiene que hacer es reconocer los privilegios y en ese sentido, a partir del reconocimiento de los privilegios, actuar por el bienestar y de la justicia de una comunidad o de una red estructurada, no como ente, no como sujeto o sujeta, sino realmente como una red, una cosa mucho más tejida y mucho más comunitaria. Esto lo deben entender básicamente todos, ¿no? O sea, sería completamente incongruente. Y aquí me gustaría hablar un poco de las fronteras, ¿no? Vamos a imaginar que esa línea roja que estamos viendo en pantalla es una barrera, es una frontera entre el adentro y el afuera, ¿no? Entre lo público, que es el afuera, lo privado, que es el adentro. Esa es la barrera. Y así se construye, por ejemplo, desde lo privado, la vivienda, y desde lo público, la ciudad. Y esta vinculación se da desde el adentro, las actividades productivas, estamos hablando de vivienda, lo privado, las actividades reproductivas y las actividades productivas que ocurren en el ámbito público o en la ciudad. Lo que ocurre al interior de una vivienda, en el ámbito del cuidado, vinculado a la mujer, no es reconocido, no es visto, no es pagado y regularmente no tiene derechos. Mientras que lo que ocurre en el ámbito público es reconocido, es visto obviamente, es pagado y tiene derechos. Esto es el ámbito masculino y este de aquí abajo es el ámbito femenino, ¿no? Básicamente eso es lo que ocurre. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ocurre al interior de una vivienda, que es las actividades de cuidado, no son visibles, no son pagadas, no hay derechos a aquel que le ejerza, mientras que todo lo que ocurre en el ámbito de la ciudad, en el ámbito de lo público, sí. Pero ocurre algo mucho más importante. Ojo, muchas de las violencias que ocurren en el ámbito público se reproducen y perpetúan en el ámbito de lo privado. Hay una traslación de afuera hacia adentro. No necesariamente de dentro hacia afuera. Se construye la violencia al exterior, entra al interior o lo privado y se perpetúa, se reproduce y perpetúa. Una de las cosas que hoy se está pretendiendo hacer desde la arquitectura y el urbanismo es obviamente crear entornos seguros
aquí al exterior, en el ámbito público, para que la reproducción de estas actividades dentro del entorno seguro hayan menos violencias que ocurran al interior del espacio privado y viceversa. Crear espacios privados lo suficientemente seguros y neutros, sin jerarquía, para poder hacer una reproductibilidad, romper el eje de la reproductibilidad y de la perpetuidad de las violencias, y no hay un retorno hacia el espacio privado. Pero también hay que reconocer que hay distintos tiempos, ¿no? Los tiempos entre el hombre y la mujer y entre las actividades que cada uno desarrolla en lo público y en lo privado son diferentes, ¿no? Ojo, recuerden esto, aquí lo que está pasando es que lo que ocurre en el ámbito privado está teniendo un punto de salida, pero lo que ocurre en el ámbito público no entra. El hombre no está asumiendo roles dentro del ámbito privado en la misma cantidad o en equilibrio de cómo la mujer está ocupando el espacio público y está asumiendo roles precisamente en ese mismo ámbito, en el ámbito de la ciudad, ¿no? Y hoy por hoy, las manifestaciones, las marchas, la toma de la ciudad es precisamente una ruptura en esas membranas entre lo público y lo privado, ¿sí? Es una ruptura entre el adentro y el afuera. Ya hay una demanda de derechos de las mujeres para tomar y ocupar un espacio público de una manera segura. Creo que valdría la pena recordar un poco estos cuadros de los pintores holandeses, donde aparecían mujeres en el interior de sus casas junto a una ventana viendo hacia afuera. El espacio interior siempre era pintado oscuro, ¿no? Y el espacio exterior era pintado, representado mucho más luminoso. Las mujeres eran completamente anónimas. Esa ventana que hablaba de estos claroscuros holandeses habla realmente de esta dicotomía entre el adentro y el afuera, el estar adentro completamente anónima y no poder estar afuera, no poder ocupar ese espacio. De esas representaciones del siglo XVII holandesas a nuestro siglo XXI hay mucho tiempo, pero la dilución de las fronteras, esta ruptura y ocupación de los espacios se ha hecho de manera muy lenta, ¿no? Este es un ejemplo de la marcha del 8 de marzo de hace 2 años, ¿no? O bien esta ruptura de la toma del espacio en una marcha masiva en España, donde ante la violencia machista de aquel entonces se toma por primera vez masivamente las calles. Si bien el constructo de género es un constructo totalmente occidental, hay países, como en este caso India, donde ya hay movimientos que se vinculan con la búsqueda de las libertades, de ocupación del espacio. Básicamente son los mismos ejemplos, y aquí a mí me gustaría hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo se debe de transformar el espacio? Este espacio público, en primer lugar, ante la necesidad de ser ocupado. Pensemos que la ciudad nunca ha sido una ciudad universal. Si bien fue concebida así, realmente la ciudad no es para todos. Y es momento que ante estas demandas, no solamente del feminismo, sino realmente de los estudios de género, empiecen a haber estas rupturas espaciales para buscar transformar ese espacio y volverlo realmente un espacio para todos, ¿no? Estas nuevas demandas, ¿no? De movilidad, de uso, de consumo, cómo deben de ser. Y aquí una de las grandes apuestas es realmente pensar que todas estas actividades de cuidado, lo que ocurre en el espacio privado, tienen que ser consideradas como actividades productivas, ¿no? Y en ese momento la frontera entre el adentro y el afuera se va a empezar a diluir de una manera mucho más consistente, junto con el rol de género. El cuidar, y es parte de lo que circula siempre en las redes sociales, el cuidado no es un acto de amor, es una actividad que debe ser considerada como una actividad productiva y no solamente reproductiva. Tiene un valor específico en dinero, ¿no?
Y también pensar con muchísima seriedad si el espacio público realmente es público, ¿no? Cómo ha cambiado el ejercicio de la ciudadanía en ese ámbito, tanto del hombre como de la mujer. ¿Cuáles son las continuidades simbólicas de la ciudad? Y esto siempre creo que vale la pena mencionarlo cuando me preguntan mi postura en relación a las manifestaciones gráficas realizadas en símbolos, en monumentos que existen en la ciudad, y cuáles deben ser los mecanismos de visibilización de estas nuevas necesidades y de estas nuevas ciudadanías. No es la misma ciudadanía hace 10 años, hace 20 años, hace un año, en contextos pre-pandemia, que lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, algunas fotografías de lo que ocurrió el año pasado en una de las marchas, donde participaron varios colectivos feministas. Y el urbanismo con perspectiva de género y feminista es un urbanismo que no piensa en la ciudad en grande, piensa en una ciudad en partes, en escalas, ¿no? Piensa en una ciudad que pueda ser caminada, piensa en una ciudad que pueda ser al mismo tiempo una ciudad productiva, pero una ciudad para la reproducción también. Deja de ser una ciudad pensada desde los planos, ¿no? Desde el plano me refiero al dibujo o al escritorio, sino es una ciudad que tiene que ser pensada en el territorio mismo. No se puede hacer un urbanismo con perspectiva de género y feminista sin reconocer el territorio, ¿no? Y una de las cosas más importantes, y voy a hacer referencia un poco a este plan de movilidad, es realmente pensar el urbanismo con perspectiva de género y feminista, piensa realmente la relación entre la ciudad y el impacto real que tiene en la vida cotidiana. Vamos a poner un ejemplo aquí, sin afán de polemizar mucho. El cambio de los paraderos de autobús tiene un impacto en la vida de quién, de aquel que está vinculado con las actividades productivas o aquel que está vinculado con las actividades cotidianas y de cuidado. Si yo pensara, como tradicionalmente se piensa, me preocuparía mucho más por aquellas personas que desarrollan actividades productivas. Pero si pensamos en un urbanismo con perspectiva de género y feminista, lo que realmente me debe de importar es el impacto en la vida cotidiana, en la vida del cuidado, ¿no? Por ejemplo, en la abuela que va a buscar a sus nietos, o en las señoras, regularmente señoras que van a hacer sus compras, ¿no? Y en ese sentido hay que tener en cuenta las vidas reales, más allá de lo cuantitativo, y es tener cuidado y tener presente las vidas reales desde el diagnóstico de la ciudad, del acercamiento a la ciudad y hasta el proyecto. Se tiene que trabajar una ciudad, se pretende, se debe de trabajar una ciudad con experiencias basadas en lo femenino. Y les voy a comentar por qué. Cuando ustedes conforman grupos para trabajar únicamente con hombres, los hombres van a hablar de problemas de hombres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de sus autos. Cuando ustedes hablan con grupos de mujeres, cuando platican sus experiencias en el espacio público, hablan de la experiencia que están teniendo ellas, pero también la experiencia que tuvo el hijo, el sobrino, el marido, la vecina, ¿sí? Y entonces esa vinculación con otras personas de su misma comunidad te permite observar el territorio de una manera mucho más compleja. Es parte de la congruencia del urbanismo con perspectiva de género y feminismo. Y además es importante identificar las diferencias, ¿no? Porque las diferencias entre los géneros habla de distintas realidades. Y también trabajar con estadísticas desagregadas por género. No es lo mismo, o sea, tenemos que tener la condición cualitativa como base para el análisis. Además de eso, muchísimos otros elementos que nos va a permitir interpretar el dato. Pero, por ejemplo, ahorita en términos de pandemia, no hubo un impacto igual en las mujeres que en los hombres, porque, por ejemplo, muchas mujeres que se dedicaban
al aseo de vivienda, tuvieron que dejar de trabajar, porque no tenían un trabajo regular, ¿no? Oficial, por así decir, y entonces tienen menos dinero, menos autonomía, están más invisibilizadas y tienen menos derecho. Y consecuentemente fueron más impactadas en términos pandémicos que muchos hombres. Y estoy hablando de mujeres que muchas de ellas son también jefas de familia, no solamente los hombres. Hay asentamientos completos en Mérida donde 60-70% de las personas que habitan estos asentamientos realmente tienen jefatura femenina. Por eso no podemos dejar a un lado entender o comprender que la ciudad, ese lugar donde vivimos, es una red compleja de categorías donde el espacio urbano, a pesar de ser un espacio completamente público, se vincula con la vida cotidiana, ¿no? Y aquí retomo otra vez el concepto de que en ese espacio público, en ese espacio urbano, es donde las violencias, todas las violencias se producen y se reproducen y perpetúan en el ámbito de lo privado. El urbanismo feminista, en pocas palabras, creo que es otra parte que no solamente está relacionado con las mujeres que hacemos arquitectura u urbanismo, sino habla en general de la ciudadanía que impacta en su territorio, debe de tener una serie de características, ¿no? Para empezar, profundiza en el análisis de la realidad, pero realidad, no una realidad académica, prioriza la experiencia cotidiana y conoce y reconoce la diversidad de las personas, fomenta la proximidad espacial como una cualidad, o sea, no son grandes distancias, sino son distancias caminables y de proximidad, valora por sobre todo las tareas reproductivas y de cuidado, y rompe jerarquías. Y la ciudad, hay que entender que la ciudad con perspectiva de género no es un resultado formal, es un proceso, es una mirada diferente que permite de una u otra manera visibilizar lo invisibilizado ante el discurso hegemónico heteropatriarcal. Bueno, con eso termino mi participación. Espero que les haya parecido apropiado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues abrimos un espacio para preguntas, para cualquier duda, cualquier comentario que deseen realizarle a la doctora Gladys. Lo pueden realizar a través del chat, del apartado de preguntas y respuestas, o bien pueden igual habilitar la opción de la manita para que les podamos dar el acceso al micrófono y que ustedes interactúen de manera directa con la doctora. Todos dicen que está clarísimo el asunto, entonces no hay problema. Sí, a toda la audiencia, sin pena, ¿eh? Pueden escribirnos a través del chat, a través del apartado de preguntas y respuestas. Ok, a ver, aquí Cecilia levantó la mano. Vale, te voy a habilitar el micrófono, Cecilia. Ok, adelante, Cecilia. Listo. No, felicitar la excelente ponencia. Muchas gracias por el tema, muy completo. Me pareció genial que la introducción se mencionara, pues en general todo. Bueno, no llegué muy a tiempo a la primera parte, pero toda la complejidad de la mujer en los oficios que requieren con respecto al diseño y al arte, ¿no? Definitivamente se quedan muchas mujeres fuera de toda publicación, porque me imagino que fue bastante difícil encontrar datos en la historia de mujeres que han sido, pues desde Artemisa, por decir, hasta las esposas de los pintores famosos que nunca sobresalieron o nunca tuvieron un lugar en la historia, pues por haber sido opacadas, ¿no? Este,
Pero pues me parece muy relevante. Muchas felicidades, en general muy completa la ponencia. Este, nada más. Solamente comentar algo. Cuando me refiero a construir, hola Ceci, cuando me refiero a construir o hacer huella, me refiero al hecho de que precisamente es importante que las mujeres empecemos a dar huella de nuestras actividades. Y eso ha sido uno de los grandes problemas a lo largo de la historia, ¿no? Que no hay documentación, no hay una serie de elementos para poder escribir historia y se vuelve muchísimo más complejo. Claro. Sí, sí, no, definitivamente. Este, bueno, pasa incluso con arquitectos, ¿no? Bueno, a mí me tocó estudiar sobre el arquitecto Carlos Castillo Montes de Oca y algunas cosas fue difícil encontrar su huella, ¿no? En su historia y eso que es relativamente cercano a nuestra generación, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que hay mucho que hacer entre mujeres al respecto, apoyarnos en ese sentido y también, como dices, documentar, ¿no? Documentar lo que se está haciendo entre nosotras, porque no podemos hablar tanto de lo que ya pasó, sino empezar a reescribir esa historia, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y también darle crédito nosotras mismas a las otras mujeres, que yo creo que eso también sería muy interesante, darle trabajo a otras mujeres en muchos sentidos, y como comentabas, ¿no? No solamente entre arquitectas, sino también alzar la voz por las que están ayudándonos con los oficios quizás no valorados, ¿no? Como es la limpieza, como algunas otras artes que sí, pues nos ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, me parece genial que se les mencione en esta ponencia también, justamente, ¿no? Que la ciudad también tiene que responder. A mí me pasaba lo voy a decir, no sé si hay algún otro comentario, pero muchas veces las clientas, yo tenía sociedad con un arquitecto y siempre decían, bueno, es que mi casa anteriormente me la habían remodelado y parece que el arquitecto que diseñó nunca limpiaba su casa porque no me dejó espacio para las escobas, ¿no? No me dejó espacio. Y es muy cierto, o sea, muchas veces los arquitectos, lo voy a decir, muchos arquitectos, incluso de renombre, o sobre todo los de renombre, no se ponen a pensar en esas minucias, ¿no? Porque eso ya se resolverá solo, ¿no? Entonces, pero después el usuario tiene que resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues las mujeres tenemos muchas áreas de oportunidad, ¿no? Pero, pues bueno, otro día platicaremos de eso. ¿Perdón? Si mal no recuerdo, también ayudan un poco en la parte. Voy a silenciar mi micrófono, ¿ok? A ver, perdón. ¿Me escucho? Gracias, Cecilia. Ok, muchas gracias por tus comentarios, Cecilia. Aquí tenemos otro comentario, doctora, por parte de Paola, en el que nos comenta, me agradó bastante la ponencia, más que nada porque no sabía con exactitud a lo que se refería, pero al escuchar los datos tan interesantes me pareció muy interesante. Me preocupa un poco lo que es la historia de las mujeres, ya que no hay tanto de ellas, pero me anima a saber que nosotros como esta generación lo podemos cambiar y dejar huella. Por su parte, Marta pregunta, ¿cómo está actualmente la aceptación de las mujeres en el campo de la arquitectura y diseño? ¿Cuál es la aceptación? Sí, ¿cómo está actualmente la aceptación de las mujeres en el campo de la arquitectura y el diseño? Hombre, yo creo que trabajo tenemos, solamente que es un trabajo además de muchísima calidad, solamente que muy poco visibilizado. Hay otras complejidades, como por ejemplo el hecho de trabajar en obra, ¿no? Y trabajar en obra implica una serie de vulnerabilidades, porque es un ámbito muy vinculado con lo masculino, ¿no? Pero realmente hay mucho trabajo, y sí las compañeras hacen muchísima labor, solamente que es poco reconocido. Yo creo que vale la pena hacer este énfasis. Y sí, a veces hay diferenciación por trato. Eso es otro tema, ¿no? Si es hombre, te trata de una manera el cliente, y si es mujer, te trata de otra manera. Muchas gracias, doctora.
Ok, para finalizar este espacio, doctora, ¿algún mensaje que desee dirigirle a las niñas, a los niños jóvenes que nos están escuchando en estos momentos? Ok. En lo que se refiere a las niñas, no hay imposibles, no hay límites, todo lo podemos hacer, lo hacemos bien. Nunca piensen que no se puede hacer o que hay carreras que no son para mujeres, ¿no? Realmente todo lo podemos hacer. Y en lo general, por favor, siempre fórmense, continúen formándose, nunca se queden con lo que aprenden en clase. La educación es una cuestión autogestiva, ¿no? La escuela nos deja muchas cosas, pero también nosotros tenemos que abonar al conocimiento, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la oportunidad y Flor, tú sabes que me pueden contactar por cualquier cosa que necesiten. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad de estar aquí el día de hoy y acompañarnos. No, al Ok, contrario, muchísimas gracias a ustedes. muy bien, pues de esta manera, antes de dar por concluida la actividad, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Gladys Arana por su tiempo, su entusiasmo y su compromiso para hacer que otras niñas jóvenes encuentren la motivación y la orientación para construir sus propios futuros con éxito. Al auditorio les agradecemos que nos hayan acompañado la tarde de hoy y les hacemos extensiva la invitación, así como para compartir con otras personas que el próximo jueves 11 de marzo, en punto de las 5 p.m., contaremos con la participación de la doctora Yameli Aguilar Duarte, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, quien nos platicará acerca de lo remoto al campo, los sueños de una niña jugando a ser investigadora. Si tienen alguna duda al respecto, con gusto pueden contactarnos al correo inspiramas.cies@gmail.com. De igual forma, al salir de este evento les pedimos que por favor nos apoyen respondiendo un breve cuestionario. Esto es para fines de mejora en el desarrollo de futuras actividades. Muchas gracias a todas las personas participantes, nuevamente a nuestra ponente de lujo, a los asistentes. Les invitamos a permanecer al pendiente de nuestras próximas pláticas virtuales y pues que tengan una muy bonita tarde. Nos saludamos en otro momento. Hasta luego.